Muchas gracias. Alicia, un gusto tenerte aquí en este anexo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, en el Salón Eva Perón. Carlos, compañeros, muchísimas gracias por elegir este ámbito para llevar adelante el avance en este intercambio académico e institucional, que es tan edificante. Por cierto, que estamos honrados en tenerlos como participantes en este lugar, pero también es cierto que más que el ámbito del desarrollo de una actividad, el Senado de la Provincia de Buenos Aires tiene con la Defensoría del Pueblo no solo una cuestión de vecinos, que podemos sacar la silla, tomar mate en la vereda y saludarnos por una cuestión de cercanía, sino que tiene un ámbito de reflexión permanente, producto que los temas que aborda la Defensoría son un insumo natural a la tarea que llevamos adelante en esta casa. Por eso con Carlos y con todos los funcionarios y con todos los trabajadores de aquí enfrente, tenemos una relación muy estrecha, porque no solo en el auxilio de una problemática puntual, sino en el abordaje estructural de los temas que llegan a la Defensoría, y que son múltiples, y que en la tarea que tiene Carlos como defensor del pueblo se busca la solución, pero también se busca la solución a esa problemática, a ese expediente, a esa sensibilidad que viene reclamando el ejercicio de un derecho, pero también de esa fotografía surgen temas que nosotros debemos abordar para generar las herramientas que nos permitan eludir esa problemática, sobrevolarla, sobrellevarla, evitarla, garantizar el ejercicio de ese derecho. Por eso es una ida y vuelta muy edificante. Nosotros en los plenarios de políticas públicas tenemos siempre el lugar para que expongan los hombres y mujeres de la Defensoría del Pueblo los temas que después son elaborados y en muchos casos ya se han convertido en leyes o en proyectos de ley. Todo el tema de agrotóxicos, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con un paquete de leyes medioambientales, 19 proyectos de ley con respecto al medio ambiente, han tenido en la Defensoría del Pueblo la usina que ha servido de continente para que después podamos conformar esos textos. Así que esa es una relación madura de 30 años de democracia, 20 años de esa reforma constitucional que nos dio la oportunidad de tener este instrumento como la Defensoría del Pueblo, y 30 años de democracia que nos permiten no andar a los codazos ni a las pulseadas con situaciones que pueden incomodar a un legislativo o incomodar a un ejecutivo. Esa incomodidad tiene que ser vista como un aporte para caminar juntos en búsqueda de la solución, no como una pulseada o mirar para otro lado con tal que el problema no te salpique. Lo mismo pasa con algunas medidas que toman los jueces contenciosos administrativos, que tienen la antipática misión de subrayarnos nuestros errores. Si nosotros advertimos que en esas sentencias hay una pulseada, no vamos a estar observando el problema. Si advertimos que en los fallos hay un vértice hacia el cual tenemos que transitar con herramientas de gestión para que en situaciones similares no se repitan los errores, esa sentencia es una sentencia edificante. Nosotros lo tomamos de esa forma. Por eso prestamos mucha atención a la tarea que ustedes llevan adelante
nos enorgullece poder recibir esos reclamos que los sentimos como propios y que le aportamos nuestra reflexión con la idea que sume a su propia racionalidad a revertir la situación que se está abordando. Por eso este es un ámbito en donde tendríamos que, o está construido un puente imaginario entre la Defensoría y este anexo, para que los temas que se tratan allí tengan su espejo en la legislatura y que juntos entonces podamos brindar las soluciones que los ciudadanos están reclamando. Así que muchísimas gracias, Carlos, por visitarnos y bueno, el agradecimiento a Alicia y al compañero desde la Academia, desde la Universidad de La Plata y con toda su trayectoria para llevar adelante este vínculo, esta iniciativa que va a formar a aquellos hombres y mujeres que tengan responsabilidad institucional y que cuando aborden el problema lo hagan mucho más allá de la coyuntura, sino mirando todos los resortes que se pueden activar en búsqueda de la solución que se está reclamando. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor vicegobernador e invitamos a hacer uso de la palabra al señor defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, doctor Carlos Bonicato, quien realizará la presentación del Centro de Actualización en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, señor vicegobernador. Gracias. Primero, agradecimiento al señor vicegobernador por habernos permitido estar en esta casa que tiene tanta importancia en nuestra vida institucional para presentar un espacio de trabajo nuevo, diferente, con gente de muchísima experiencia, como es la de Alicia Pierini, experiencia de calidad, de formación y de sensibilidad social y jurídica. Y también la de Fabián Salvioli, quien también tiene una importante experiencia internacional en el ámbito de los derechos humanos y en la universidad. Pero un enorme agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos, a los queridos amigos senadores y diputados que tienen la amabilidad de estar aquí, que ya los ha nombrado la locutora, pero que realmente yo les agradezco porque tiene que ver con el ímpetu, con las ganas de trabajar, a todos los ámbitos de los derechos de los defensores que están aquí, también de Nación. Por ahí lo vi a Sebastián Vinagre de Avellaneda, y actualmente presidente de la Asociación de Defensores. Es interesante, una pequeña reflexión que me aparto de lo que iba a decir, pero que me dio pie lo que decía el vicegobernador, que me parece como es una jornada interesante. También lo vi al doctor Constella, que es presidente del Instituto Latinoamericano de Ombudsman. Una reflexión que hacía el señor vicegobernador, que me parece interesante destacar. Es verdad que tenemos una pequeña historia de vecindad, pero también es verdad que un día el vicegobernador se cruzó, porque nosotros lo llamamos por teléfono por algunos problemas que había, a ver si lo podíamos venir, y dijo: dejá que yo me cruzo. Un día se cruzó y en ese cruce físico realmente empezamos a elaborar una estrategia de trabajo. Y esa estrategia de trabajo, que también la estamos haciendo con los diputados de la provincia de Buenos Aires, pero que acá se armó de una manera distinta, que ha sido muy efectiva, tiene que ver con el reconocimiento que nosotros hacíamos a la tarea que desarrolló Gabriel Mariotto. Y yo lo quiero decir públicamente porque me parece que uno tiene que estar exento de pudor, a lo mejor de si hace una consideración especial, porque fuera unas palabras de circunstancia. Pero hablando de temas de trabajo, a nosotros nos pareció,
por la mirada que tienen que tener los defensores del pueblo, que es una mirada diferente, ni única ni total, pero distinta. El defensor del pueblo tiene que tener una mirada que va desde la persona que está de alguna manera fuera del sistema, donde hay un abatimiento en el ejercicio de sus derechos realmente concreto. Y señala a quien ejerce la gestión pública cuáles son los errores que estamos cometiendo en el ejercicio de nuestra institucionalidad para que esas afectaciones de derechos sucedan. Por eso también yo coincido con lo que decía el señor vicegobernador con relación a las sentencias judiciales. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, muy poco vamos a la justicia porque creemos que los problemas hay que resolverlos gestionando. Pero cuando existe una sentencia, uno tiene que ponerse a mirar qué es lo que ha fallado, inclusive desde la tarea nuestra como Defensor del Pueblo, para ver por qué el juez ha tenido que torcer a lo mejor un criterio y está señalando algo que generalmente molesta cuando uno comete algún error. Y yo decía, ¿por qué esto es importante institucionalmente? Y tiene que ver con esta jornada. Porque acá lo que estamos hablando, por dos características de las tareas que hace el Senado, que son los foros donde se discuten, que nosotros hemos estado, que tienen una riqueza institucional formidable, porque ahí realmente en esos foros de discusión sobre políticas públicas van los doctrinarios, los funcionarios y la gente, expresada de distintas maneras, a veces poco orgánica o muy inorgánica, pero con un resultado realmente extraordinario. Y también con esta metodología de la construcción, de la formación de las leyes también en foros participativos. ¿Por qué digo esto? Porque la Defensoría del Pueblo es un instrumento de participación y así lo dicen los convencionales constituyentes que hoy homenajeamos. Aquí que está Juan de Jesús, que fue convencional constituyente nacional. Homenajeamos ¿por qué? Porque en ese momento los convencionales plantearon progresos en la ampliación de derechos, concretamente, como los hay hoy en la Argentina. También tenemos que reconocer nosotros la existencia de una metodología de trabajo en el ámbito nacional y provincial que ha dado como resultado leyes, o sea, normativas, que permiten una defensa muchísimo más concreta y específica de los derechos, que tenemos muchos ejemplos para comentar. Bueno, y para hacer una síntesis rápida, ¿por qué el 94, la Constitución, la reforma de la Constitución? Una reforma de la Constitución que recibe a la Defensoría del Pueblo como una de las estructuras propias de mejor control del Estado, pero también de participación de la gente. Y la participación de la gente tiene que ver con la presencia real de las personas. Por eso yo elogiaba estas dos metodologías del Senado. Y nosotros lo vivimos hace 48 horas en la audiencia pública como defensores del pueblo sobre un tema de los servicios públicos de la provincia de Buenos Aires. Y a nosotros nos decían, ¿por qué arriesgar a una institución como la Defensoría del Pueblo en ponerse a conducir una audiencia pública? Y nosotros decíamos que tenemos que favorecer todas las instancias que signifiquen que la gente participe. Porque en realidad, si ustedes miran, para hacer un homenaje entonces a los convencionales constituyentes, la Defensoría del Pueblo aparece por primera vez en ese momento y no había aparecido en el intento de reforma cuando estaba el gobernador Cafiero, que fue una muy buena alternativa de reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no aparece la figura del defensor del pueblo. Aparece después. ¿Pero dónde aparece en la legislatura, en la Constitución? No aparece, no en la parte dogmática, aparece después de los nuevos derechos. Quiere decir que el legislador tuvo en cuenta en ese momento que el defensor del pueblo no tiene que estar cerca de la estructura de poder, sino que tiene que estar más cerca de los derechos. Ese es el mensaje que tiene la reforma constitucional, madre de lo que es hoy la Defensoría del Pueblo, que hace 4 años se puso en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué mejor entonces para hacer un homenaje concreto de participación
de nuestra gente, que es la consolidación auténtica de una democracia que crece también en garantías, que invitar a dos profesionales de los derechos humanos para que nos ayuden a nosotros en esta extensísima y difícil y compleja provincia a trabajar de manera mucho más articulada y masiva sobre la garantía de los derechos humanos, que lo vamos a hacer entonces con cada uno de quienes ejercen la tarea dentro del Estado, con los abogados del Estado, también con las defensorías del pueblo y también con las organizaciones no gubernamentales, porque el plexo jurídico no sirve si no está incorporado, como decían los grandes maestros del derecho, previamente en el espíritu del pueblo. Para que esté en el espíritu del pueblo hay que también tratar de transmitirlo. Entonces, esta idea nuestra de llamar y agradecerles, Alicia y Fabián, la generosidad de que trabajen desde ahora en esta alternativa en la provincia de Buenos Aires, y en esta vinculación termino diciendo que para nosotros desde el punto de vista institucional es absolutamente un privilegio y es muy rico para todos que podamos trabajar articulados con los legisladores. La tarea del defensor del pueblo, lo decía ayer en una comisión que vinimos a hablar sobre un tema específico, la tarea del defensor del pueblo tiene sentido si tiene una articulación directa con el seguimiento de las leyes y con la verificación concreta, como también decía Gabriel Mariotto, de encontrar elementos conducentes para el análisis de las políticas públicas o el fortalecimiento de las políticas públicas. Para eso es absolutamente necesaria esta articulación, por eso mi agradecimiento inmenso a ustedes por la responsabilidad que han tenido, a pesar de las múltiples ocupaciones que tienen, de acompañarnos en esta jornada de trabajo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Bonicato e invitamos a hacer uso de la palabra a la doctora Alicia Pierini, abogada, escribana, defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires hasta el año 2013, consultora de la Organización de Estados Americanos para la Capacitación en Derechos Humanos entre los años 1992 y 1993, subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación del Ministerio del Interior entre los años 1991 y 1997 y convencional estatuyente de la ciudad en el año 1996. La doctora Alicia Pierini, quien nos ofrecerá su disertación bajo el título A 20 años de la Reforma Constitucional, avances en derechos humanos e incorporación del defensor del pueblo. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos y todas. Y particularmente comienzo con el agradecimiento obvio, no solamente al compañero Gabriel Mariotto, serás vicegobernador, pero para mí sos un compañero, y también al compañero Carlos Bonicato, y a un amigo de hace muchos años, porque hemos trabajado juntos en las épocas del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, cuando recién empezábamos esta tarea ímproba de dedicarnos a los derechos humanos que decía recién Bonicato, profesional de derechos humanos. La verdad es que uno... Perdón, no, es un problema de garganta. La verdad es que uno se tuvo que hacer profesional, pero no nacimos profesionales de derechos humanos ni remotamente. Cuando empezamos, en el caso mío, que soy la que tiene más años de esta mesa, empezamos siendo abogados defensores de presos políticos gremiales y estudiantiles se llamaba. No existía ni siquiera la palabra de los derechos humanos. Y así nos hicimos militantes de los derechos humanos sin saber que se iban a llamar en algún momento posterior de esa manera. Y yo creo que yo sigo siendo militante, no me asumo tanto como profesional, porque ha corrido mucha sangre en nuestro país para haber llegado a este punto donde tenemos los derechos humanos en la más alta cima de la pirámide jurídica y donde realmente el conjunto de nuestra sociedad respeta, valora y forma parte de un piso axiológico que hace
30 o 40 años atrás no hubiéramos imaginado. Y creo que esto vale la pena enmarcarlo precisamente en estos 30 años de democracia, porque fueron estos 30 años los que han permitido, en un paso a paso, ir evolucionando escalón tras escalón, lo cual nos muestra que tenemos memoria de lo anterior, porque de eso no nos vamos a olvidar. Memoria de lo que han sido las violaciones masivas de los derechos humanos, que no son solamente las violaciones masivas de la década del 70, vienen del 50, vienen de la colonia, vienen del gran genocidio que fue la exterminación de los pueblos originarios. Tiene que ver con una historia de los derechos humanos que tenemos que escribir y pensar desde nuestra América Latina. Escribirla y pensarla desde la vivencia de nuestros pueblos. Y por eso valorar, cuando estamos en épocas democráticas, donde se puede ir creciendo paso a paso y se puede ir dejando instituciones, legislación, capacitación en los funcionarios, porque es imprescindible que un funcionario asuma que puede vulnerar derechos o defender derechos según cómo esté instalado en la función que le corresponde ocupar. Y no quiero dejar de expresar que después de la recuperación de la democracia, va recuperación. Yo no tuve nunca antes democracia, eran gobiernos débiles y golpe tras golpe. Terminé mi carrera universitaria pocos meses antes de la noche de los bastones largos. Así que no aprendimos derechos humanos en la facultad nosotros, los de mi generación. Eso, tienen una suerte ustedes que pueden aprenderlo ahora y que tienen docentes como el caso de Fabián. Ni bien el primer gobierno democrático asume, al poco tiempo, creo que fue el mismo diciembre que el doctor Alfonsín manda, se cayó algo del micrófono, manda al Congreso el proyecto para la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, que se ratifica, se publica en febrero o marzo del 84. Siempre se recuerda el gobierno del doctor Alfonsín por el juicio de las juntas, por la brillante, inestimable, y que al día de hoy los que hacemos derechos humanos sabemos el esfuerzo que costó el informe de la CONADEP. Sobre todo los que conocemos las marañas internas del Estado, el esfuerzo que significó en tan pocos meses haber logrado tan impresionante resultado que hasta el día de hoy creo que no ha sido superado por las demás investigaciones. Siempre está en el piso de las investigaciones esa base que dio la CONADEP. Decía entonces que comienza a oxigenarse jurídicamente el espacio que nosotros ahora llamamos de derechos humanos, a partir de la inserción de la Argentina en el sistema interamericano, que es precisamente el haber aceptado el Pacto de San José, el haber ratificado el Pacto de San José de Costa Rica. Independientemente de que si fue con reservas o sin reservas, lo cierto es que el Pacto de San José de Costa Rica y la pertenencia a la Organización de Estados Americanos ha transformado y nos ha transformado a nosotros, los que trabajamos en el tema, en cuadros regionales de derechos humanos. Y esa continuidad se fue manteniendo. Se fue manteniendo a través de los distintos, claro, lo que hacía la cosita esta era que no retumbaba tanto. A través de los distintos momentos de la democracia.
Yo quiero recordar que se llega a la Convención Constituyente Reformadora del 94 también después de un proceso continuo de acciones y de debates y de encuentros entre los líderes políticos, porque esto tiene que ver también con que podamos afirmar que la cuestión de los derechos humanos es también una cuestión política, es fundamentalmente una cuestión política que se expresa en la instrumentación jurídica, pero que tiene que ver fundamentalmente con la ideología de la dignidad del hombre, de la dignidad humana del hombre y de la mujer. La dignidad humana, ¿qué es lo que nos hace pensar a nosotros que no empezó derechos humanos cuando lo inventaron en la Declaración de 1948 en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial? Cuando se dignificaba al indio diciendo que tenía alma, por ejemplo, y se debatía con la corona española en relación a la dignidad del indio, nuestros, los padres jesuitas, pero fundamentalmente no fueron los jesuitas los primeros. Fray Bartolomé de las Casas es uno de los primeros que lleva el debate al corazón del imperio de ese momento, del imperio que estaba colonizando a sangre y fuego, y en nombre del Evangelio, que estaba colonizando nuestras tierras. Y precisamente un hombre del Evangelio, como Fray Bartolomé de las Casas, es el que reivindica la humanidad y la dignidad del indio. Nosotros hoy creemos también que cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando y trabajando por la dignidad humana, y que todo lo que tiene relación con los derechos humanos, que luego desde la academia se los ha dividido, que en primera generación, segunda generación, tercera generación, nada de eso modifica el eje fundamental. Y el eje fundamental es precisamente el eje de la dignidad humana. Decía entonces que para nosotros, desde una mirada revisionista, porque también en esto tenemos que hacer revisionismo, tenemos que hacer revisionismo en el marco de los derechos humanos, porque nos hacen creer que esto empezó en Europa después de la Segunda Guerra, y nosotros podemos decir que en este continente empezó con los padres jesuitas y dominicos que peleaban y discutían no solamente con la corona, sino también con los colonizadores, y que trataban, si no podían modificar la situación de raíz, por lo menos morigerar precisamente los instrumentos, los métodos crueles de la encomienda, de la mita, del chanaconazgo. Nosotros hicimos el año pasado, muchos de los abogados de argentinos, nos reunimos a reivindicar la asamblea del año 13, primeros defensores institucionales de los derechos humanos. Aunque nos hayan traído la palabra famosa del ombudsman, inventado en Suecia en el año 1809, y nosotros decimos, pero si en 1813 ya teníamos aquí quienes estaban reivindicando los derechos humanos bajo otro nombre, y que eran auténticos defensores del pueblo. Y realmente la Asamblea del año 13 la podemos considerar como la primera institución defensora de los derechos. Por lo tanto, los que hemos sido defensores del pueblo debemos referenciarnos en esa historia nuestra, más que en la del señor ombudsman de Escandinavia, Finlandia, Suecia, Noruega, porque la verdad que cuando yo era defensora siempre lo decía, no me toca ser defensora en Estocolmo, sería mucho más fácil. Me toca ser defensora en una ciudad que tiene muchas desigualdades, que tiene villas, que tiene pobreza, que tiene ocupas, que tiene desocupación. Ah, querido, eso es ser otra cosa. La defensa de los derechos humanos para nosotros en este país, en este territorio, en este tiempo, gracias a Dios podemos hacerla porque tenemos los instrumentos y el aval siempre legislativo y del pueblo, pero no tenemos nada que ver con los ombudsman europeos. No es lo mismo ser defensor del pueblo en los países colonizadores que en los países que fueron colonizados. No es lo mismo ser ombudsman en el imperio
que es ser defensor del pueblo en América Latina. Volviendo entonces a la idea de la continuidad en la construcción de los derechos, yo quiero rescatar palabras que no son mías, que las han dicho, y voy a citar a alguien que fue uno de los mejores gobernadores que ha tenido esta provincia, el doctor Antonio Cafiero. Cafiero dice en su libro, en el libro de memorias que escribió, que hubo un largo camino hacia la reforma que fue la del 94, y que ese camino había comenzado mucho antes, que había habido muchos avances que fueron truncados por la última dictadura militar y luego reflotados por las dos fuerzas mayoritarias en 1983, cuando se recupera la democracia. Y dice Cafiero, el abrazo protagonizado entre Juan Perón y Ricardo Balbín, cuya imagen nos había quedado grabada para siempre a muchos argentinos, encerraba simbólicamente todas las posibilidades de un nuevo tiempo de consenso, dejando atrás la larga etapa del desencuentro argentino. La Convención del 94 pudo llegar a construir ¿cómo diría? Porque es más que un instrumento, este modelo de estatuto constitucional, porque las fuerzas políticas mayoritarias pudieron encontrar los acuerdos necesarios para empezar primero a acordar entre las dos grandes fuerzas, pero cuando estaba adentro ya funcionando la Convención Constituyente, no fueron solo esas dos grandes fuerzas, sino que también se sumó el Frente Grande, se sumó el socialismo y se sumaron muchos cuadros que percibieron en ese momento que la política estaba dando un salto en calidad. Por eso la Constituyente del 94 fue unánimemente votada, fue la que alcanzó la mayor pluralidad y el mayor consenso de todos los pasos constitucionales previos que tenía nuestro país, desde las constituciones del siglo XIX y todas las reformas sucesivas. Esta reforma del 94, para nosotros, los que somos militantes y trabajadores de los derechos humanos, tiene muchos hilos para seguir, 5 minutos, bien, muchos hilos para seguir tejiendo. El principal es obviamente el eje de la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos y todo lo que eso significa en la cotidianidad del trabajo, sobre todo a los jueces, a los legisladores, que son los que hacen las leyes, y a los funcionarios, que son los efectores prácticos de las normativas. Y no solamente de los tratados internacionales, también de la hermenéutica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy somos parte del sistema interamericano. Algunas cosas podremos criticar y lo hacemos en los espacios académicos, pero políticamente el espacio que abrió en términos de interpretación jurídica la Corte Interamericana, no digo la Comisión, digo la Corte Interamericana, amerita que las estudiemos y que realmente podamos sostener esto que hoy se llama, a partir de la reforma del 94, el control de convencionalidad simultáneo con el control de constitucionalidad. Esto del control de convencionalidad lleva obviamente a estudiar mucho más de lo que estudiábamos en nuestras épocas de estudiantes de Derecho. Ahora hay que estudiar no solamente los fallos de nuestra Corte, ahora hay que estudiar también los fallos de la Corte Interamericana. Pero no estudiar para recitarlos, sino para poder encontrar la médula de esa hermenéutica jurídica.
Cuando la Corte dice, la obligación estatal no es solamente no violar, obvio, además es prevenir, además es investigar, además es reparar, y sobre cada uno de esos ejes abre un abanico de posibilidades. Bueno, estamos en presencia de un nuevo derecho. Nuevo derecho que nos brinda en otros artículos la Constitución reformada. Hay, por ejemplo, los nuevos derechos que se incorporaron desde el amparo existía, pero el amparo en las épocas que no estaba la reforma lo hacíamos como podíamos, pero ahora el amparo es un instituto constitucional. Los derechos ambientales, bueno, es mucho lo que incorporó y lo que modificó la constituyente. Pero quiero dejar uno en el aire, porque lo tenemos que seguir estudiando, y es la llamada cláusula del progreso. La cláusula del progreso, que es la que nos abre la puerta para el futuro, así como la incorporación de nuevas convenciones puede hacerse por ratificación de la mayoría especial en el Parlamento, y pueden ir ingresando nuevas convenciones al plexo del trabajo constitucional y convencional. De la misma manera se abre con la cláusula del progreso poder pensar cuántos más derechos se pueden ir incorporando y cuánto más trabajo nos está brindando y nos está ofreciendo el propio texto constitucional, que a partir de la cláusula del Congreso modifica incluso cláusulas constitucionales que no estaban implícitas en el núcleo de coincidencias básicas ni en la ley de autorización de la reforma. Y todavía sobre cláusula del progreso tendríamos que sentarnos a debatir bastante, porque con el avance de la tecnología, con todo lo que hoy significa el avance de la ciencia, bueno, tenemos que repensar que las constituciones, 20 años de constitución, significan 20 años de cambio, pero también en estos 20 años siguieron cambiando muchas cosas y hay que seguir pensando. Por eso esta idea de los escalones, que no son solamente 8, son infinitos, los escalones de entender que venimos de un pasado, que tenemos 30 años de democracia que son escalones, pero que tenemos que seguir adelante. Y en este seguir adelante tenemos que recordar dos pautas de los derechos humanos. El principio de progresividad, que tiene que ver con esto del progreso, y el principio de no regresividad. No se puede retroceder de los logros de estos 20 años. Y por último, porque ya se me terminaron los 5 minutos, unos párrafos acerca del defensor del pueblo. El defensor del pueblo en las taquigráficas de la constituyente no es exactamente lo que nosotros hoy, con nuestro ejercicio, el de Carlos, el que fue de Constenla, el mío, Vinagre, si está por allí, que yo sin anteojos no lo encuentro, pero hola. Los compañeros que son defensores del pueblo, si leen las taquigráficas, bueno, ya teníamos en ese momento dos concepciones, clarísimas se dan. Claro que todavía era minoritaria la concepción nacional. Todos hablan del ombudsman, y el ombudsman de acá, y el ombudsman de Suecia, y el ombudsman de Finlandia, pero no todos. En la mayoría, porque bueno, así se introdujo la figura del defensor en nuestro acervo intelectual y jurídico. Pero yo tengo que rescatar a Alicia Oliveira, que era constituyente y que plantea otra mirada, plantea una mirada constitucional. Y yo no me acuerdo si
si es García Lema, otro compañero de los constituyentes, que también dice, está bien el modelo escandinavo, pero no es lo mismo. El modelo escandinavo es ponerle una barrera, ponerle un límite al poder, ponerle un límite al monarca. Nosotros no tenemos monarcas, nosotros lo que queremos es crecer en los derechos de nuestro pueblo y que el defensor sea el efector real, el funcionario que por ser extrapoder, o por lo menos si no lo es en todos los distritos, tiene un rol por fuera de los compromisos inmediatos de los tres poderes, tiene que ser el que tome a su cargo la defensa, la protección, el aporte efectivo, y la palabra efectivo quiere decir efecto útil, como dice la Corte Interamericana, la efectividad. Normalmente se dice en el derecho administrativo que el Estado tiene obligación de hacer, pero no necesariamente obligación de resultados. Nosotros creemos, y lo decían hace un rato ustedes, que los defensores tenemos obligación de resultados y que de alguna manera el resultado es lo que va a recibir también nuestro pueblo, y por eso hay una ida y vuelta continua entre lo que se va haciendo y lo que se va recibiendo. Digo entonces que la constituyente del 94 no tuvo exactamente la idea que nosotros tenemos hoy día acerca del rol de un defensor del pueblo. Es más, el defensor del pueblo de la nación, hoy una institución que no tiene todavía su funcionario electo en los términos que ordena la norma, es un comisionado del Parlamento, reporta al Parlamento, y se pensó, y eso está en las taquigráficas, se pensó como un comisionado parlamentario. Lo que no está mal, porque sabemos que el Parlamento es la institución política representativa por antonomasia. Pero nosotros en la ciudad de Buenos Aires, muy poco tiempo después, cuando hicimos la Constitución de la ciudad, el 96, o sea, 2 años después, ya habíamos cambiado el criterio y ya pensábamos en una defensoría. Esta es otra cosa que les quiero decir. En todos los debates se habla de la defensoría, no del defensor. ¿Cómo de la defensoría pasó a una masculinización de la institución? Sí, ya cierro. Es algo que no lo sé, pero lo cierto es que la institución es la defensoría. Les decía, en la ciudad de Buenos Aires ya la colocamos como extrapoder. No obstante, sigue perteneciendo en el mundo jurídico como una de las instituciones de control. Lo que decíamos nosotros muchas veces, nuestro control no es de funcionarios, el nuestro es un control de vigencia de los derechos y de las garantías. Ese es el control que tiene que hacer un defensor que esté al servicio de los intereses del pueblo. Ya me repasé del tiempo, así que lo que me queda por decirles es, agradezco muchísimo la deferencia que ha tenido el doctor Carlos Bonicato y todo el equipo del Defensor del Pueblo de la provincia en abrirme las puertas para poder participar y para poder estar con estos temas a partir de ahora. Agradezco también poder hacerlo en conjunto con el doctor Salvioli, que es catedrático en serio, de los que estudió académicamente los derechos humanos. Yo los tuve que estudiar un poco los ponchazos y en la calle. Y le agradezco infinitamente a Gabriel Maroto que nos esté acompañando, y ha sido realmente un honor estar con ustedes y mirando tantas caras que conozco y a las que les doy un fuerte abrazo. Agradecemos las palabras de la doctora Alicia Pierini e invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Fabián Salvioli,
abogado, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, fundador y director de la carrera de posgrado de Maestría en Derechos Humanos también de la Universidad de La Plata, miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. El doctor Fabián Salvioli, quien realizará la presentación del portal web Sistematización de los pronunciamientos de los órganos internacionales de protección de derechos humanos relativos a la Argentina. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer, por supuesto, al señor vicegobernador, al defensor del pueblo y a mi querida amiga Alicia Pierini. Para mí es un altísimo honor compartir este panel y es cierto, uno se tuvo que hacer al mismo tiempo en la militancia y en lo académico. Allí estábamos a inicios de los 80 acompañando a las madres, aquí está Adelina Alaye, a mediados de los 80 cruzando la cordillera para hacer campaña contra Pinochet por el no, a inicios de los 90 recopilando información para que sean juzgados los genocidas de la guerra de la ex Yugoslavia. Un poco más adelante, trabajando en la demanda que permitió la detención de Pinochet en Chile, en el Reino Unido, luego no fue extraditado a España, lamentablemente, para ser juzgado. Y ahora en Naciones Unidas nos toca evaluar a estados. En octubre nos tocará precisamente evaluar la situación de la Franja de Gaza y las acciones de Israel. Tuvimos que acompañar eso con un trabajo académico para poder solventar de manera teórica lo que hacíamos y lo que hacemos en el plano práctico. Pero sí, con Alicia era una referente en aquellos iniciales años de la democracia y nosotros la acompañamos con mucho cariño y con mucho gusto. Y el defensor del pueblo, el doctor Bonicato, nos ha convocado hace ya algunos años para trabajar de una manera estratégica el Instituto de Derechos Humanos que dirijo y la Defensoría del Pueblo en el plano de la capacitación, la formación y la educación en derechos humanos, porque sinceramente de derechos humanos debe ser una de las cosas de las que más se habla, pero de las que menos se conoce, o que se habla de una manera muy general. La semana pasada en un canal de televisión observaba invocar el Pacto de San José de Costa Rica para defender los intereses de los fondos buitre. Entonces, claro, uno puede utilizar los instrumentos de derechos humanos para decir cualquier cosa, pero no necesariamente es el sentido exacto de los instrumentos de derechos humanos. Derechos humanos y política pública son una misma cosa, deben ser una misma cosa. Los gobiernos están para garantizar los derechos humanos o si no, no deben estar. Entonces, cuando se dice que un gobierno centraliza su discurso en derechos humanos y se lo dice como una crítica, en realidad es una barbaridad criticar eso. Ningún gobierno debería dejar afuera el discurso de derechos humanos, ni debería dejar afuera los derechos humanos del ejercicio de la política pública en todos lados. Porque como bien señalaba Alicia recién, a los derechos humanos se los puede violar de manera sistemática, como ha sucedido en la dictadura militar, pero también de la forma en que cada persona que gobierna se para. Y derechos humanos involucran a toda la sociedad. Educación, salud, trabajo son derechos humanos básicos, exactamente igual al derecho de todas las personas a no ser torturadas. Entonces, el trabajo en derechos humanos debe atravesar a toda la política pública. En la comprensión de ese fenómeno, el defensor del pueblo nos convocó para hacer capacitación, para que quienes administran
el Estado, quienes diseñan la política pública, quienes la ejecutan, tengan instrumentos efectivos de derechos humanos. Por dos motivos. Porque es el sentido de la política pública del Estado en primer lugar, y en segundo lugar, porque el no hacerlo viola compromisos internacionales de la República Argentina, y ya que estamos celebrando los 20 años de la reforma constitucional, hay que decir que los instrumentos internacionales de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad de la República Argentina. Entonces, hoy no se puede evitar cumplir con esos compromisos internacionales que involucran a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y así hemos realizado distintas instancias de capacitación y de formación, y una de esas tareas es la investigación que ustedes tienen allí en pantalla y nosotros tenemos aquí en el televisor, aquí adelante, lo cual viene bien porque si no hay que estar mirando así para presentarla y es incómodo. Es una investigación que realizó un equipo de la Universidad de La Plata de la máxima experticia, porque tampoco se trata de sistematizar por sistematizar. Si quien lee no comprende lo que se está diciendo efectivamente, el instrumento no sirve. Entonces este equipo realizó una investigación. El único que no vale la pena de ese equipo es el director de la investigación, como ustedes verán, que soy yo, pero después el resto efectivamente son personas muy capacitadas y muy formadas, y que trabajan bajo convocatoria de instituciones tales como la Universidad de Sorbona en París, la Universidad de Sapienza en Roma, en Italia, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, son personas realmente de una altísima convocatoria. ¿Qué es lo que se hizo en esta investigación? Hay tres ejes fundamentales. Por sujeto de derechos, derechos de las mujeres, derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos de las personas migrantes, etcétera, etcétera. Por tema, derecho a la salud, a la vivienda, en fin, el derecho a la integridad, no ser sometido a torturas, condiciones carcelarias, etcétera, etcétera. Es por derecho, perdón, y por tema, cuestiones tales como aplicación de los instrumentos internacionales en el plano interno, o cómo reparar. Alicia hablaba de las decisiones de la Corte Interamericana que ordenan, entre otras cosas, reparaciones por violaciones de derechos humanos. Es la primera vez en el país que se hace una investigación de estas características que sintetiza y explica en el sentido exacto de lo que los órganos internacionales dicen todos los pronunciamientos respecto de la República Argentina. Absolutamente todos. Del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Comité contra la Tortura, del Comité para eliminar la discriminación racial, del Comité para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las Relatorías Especiales de Naciones Unidas. Todos los pronunciamientos, desde la creación de esas instituciones hasta el año 2012, que fue cuando entregamos la investigación, están sistematizadas y explicadas allí de una manera pedagógica a efectos de que quienes trabajan en la Defensoría del Pueblo y en otros espacios de gobierno, quienes deben administrar y ejecutar la política pública, sepan cuáles son las líneas de garantías de derecho que han dicho estos órganos internacionales. Y esta, por una decisión ideológica, obviamente, de la Defensoría del Pueblo, además este portal va a estar abierto a cualquier persona, para que cualquier persona pueda beneficiarse efectivamente de esta producción. Tenemos que ajustarle algunas cosas que seguramente se harán en las próximas semanas. Para que sea útil es bueno que de un capítulo pueda pasarse al otro sin tener que volver al menú principal, o que se pueda, por ejemplo, descargar si a alguien le interesa un pronunciamiento determinado sobre derechos de las mujeres, puede decir, bueno, me interesa qué se dice en todo el capítulo de derechos de las mujeres, que pueda descargar directamente a un pendrive todo lo que se dijo sobre derechos de las mujeres, pero esos son ajustes de tipo informático que efectivamente se van a hacer.
pero es una tarea realmente fantástica, y lo puedo decir así porque yo no la hice, yo la supervisé. Pero es una tarea efectivamente fantástica que ha hecho un equipo de investigación de la más alta responsabilidad. Y allí está para que ustedes también puedan aprovecharla. Déjenme en 2 minutos decir algo que no tiene que ver ya con el portal y que tiene que ver con el trabajo de las Defensorías del Pueblo. El Defensor del Pueblo señalaba en qué lugar se ubica dentro de la Constitución a la figura de la Defensoría del Pueblo. Y lo hacía creo que con mucha sapiencia. Ahora, la experiencia mía de trabajo en Naciones Unidas hace ver, nosotros examinamos a las instituciones nacionales de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo tiene la máxima calificación, en ese sentido, la calificación A, pero eso no sucede en todas las Defensorías del Pueblo de todos los países. Uno observa o Defensorías del Pueblo que son cáscaras vacías sin ningún contenido y que son utilizadas por espacios de oposición política para hacer valer una oposición política a los gobiernos, o defensorías del pueblo cooptadas por los gobiernos que se convierten en un brazo más de lo que los gobiernos son. Y no son ni una cosa ni la otra, como indicaba Carlos, efectivamente. Pero las defensorías del pueblo deben ser vistas como aliados estratégicos por los poderes políticos, no como enemigos, porque el sentido es el mismo. Todos queremos que los derechos humanos se garanticen y se respeten, porque todos hacemos política, ¿sí? Y cuando una defensoría del pueblo pone el foco en una cuestión de vulneración de derechos, el poder político no tiene que reaccionar de manera defensiva, todo lo contrario, tiene que tomarlo como algo que hay que corregir a los efectos de cumplir los objetivos de la política pública. Eso es entendido hoy, y por eso esta mesa, y por eso el vicegobernador dice: yo me cruzo y veo qué hacemos y qué no hacemos. Pero esa no es la regla en muchos países y en muchos espacios. Y se pierden oportunidades cuando no se comprenden esas cuestiones. Las defensorías del pueblo tienen que tener independencia para su trabajo, tienen que tener apertura para poder llevar adelante su tarea, no tienen que plantearse como un órgano contra gobierno, pero tampoco tienen que ser un órgano de gobierno, digamos. Tienen que ser una ayuda al Estado para que el Estado cumpla mejor sus obligaciones en materia de respeto y de garantía de derechos humanos, porque eso hace efectivamente el ejercicio de la política pública. Y es cierto que pasaron 20 años desde la sanción de las constituciones y 30 desde que tenemos democracia efectivamente. A mi generación, yo tengo 51 años, le toca en estos tiempos ejercer espacios de liderazgo, de poder y demás, más o menos. Es una generación que debió haberse nutrido de otra generación que no está, que la hicieron desaparecer, que la destrozaron. Y entonces nos hemos tenido que hacer un poco huérfanos en materia generacional. Pero no nos podemos dar el lujo de no hacer lo que hay que hacer. No nos podemos dar el lujo de retroceder, como decía Alicia. No nos podemos dar el lujo de no capacitarnos efectivamente en derechos humanos a efectos de cumplir con la política pública. Y esto no tiene que ver con colores políticos. En la misma semana hemos visto cómo un comunicador social que está claramente ubicado en un lugar contrario al gobierno nacional ha discriminado por razón de género.
Y también hemos visto como un intendente que está más alineado con la gestión actual ha discriminado por razón de género. Bueno, hay que formarse en materia de género, pero sobre todo quienes son comunicadores sociales y sobre todo quienes ejercen la política pública. No es igual la responsabilidad de unos y otros. Y a mayor responsabilidad, mayor privilegio, pero también mayor obligación de hacer lo que hay que hacer. Todas y cada una de las cosas que hagamos tienen que ser para que mañana los derechos se garanticen mejor, para todas y para todos. Desde el lugar nuestro ponemos nuestro granito de arena y seguramente los actores políticos hacen y harán lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias. La dirección del portal es www.defensorba.org.ar/pronunciamientos DDHH.